Bendigamos al Señor en el inicio de este nuevo día. Hoy es viernes 3 de marzo de este año 2023. Es primer viernes del mes y nos entregamos a la obra de la Divina Misericordia. El Sagrado Corazón de Jesús hoy nos espera en el altar de la Eucaristía, y por nosotros se ha quedado en el sagrario, porque Él es el amor hecho ofrenda, Él es el amor hecho vida para nuestra propia salvación. Gracias, Señor, por este nuevo día, porque nos da la oportunidad de ir terminando esta semana. Eres tú, Señor, nuestro buen pastor, que apacienta nuestro corazón y sopla sobre nosotros la promesa del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si no sois mejores que los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será procesado. Pero yo os digo, todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama renegado, merece la condena del fuego. Por tanto, cuando vais a poner la ofrenda sobre el altar, si te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procúrate arreglarlas enseguida, mientras vais todavía de camino, no sea de que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuarto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La misericordia de Dios siempre sale a nuestro paso. Y más en este tiempo de la Cuaresma, el Señor se hace cercano para que entendamos que Él siempre es un Dios de oportunidades ante el hecho de la gracia que debe venir a nuestro corazón para ayudarnos a ver claro nuestros errores y a darnos fuerza en la voluntad para tomar verdaderas decisiones. La gracia siempre viene como oportunidad de Dios cada día. Por eso, cuando oras, el Señor se manifiesta. Cuando celebras la Eucaristía, Él te da vida y te fortalece. Cuando te confiesas delante del sacerdote, Él limpia tus pecados. Esa es la obra real de la misericordia de Dios. Pues bien, las lecturas de este día, de este viernes, nos llevan a comprender ese misterio mismo del amor de Dios y de la oportunidad que Él quiere darnos cuando hemos fallado, cuando hemos llevado nuestra vida por el camino también del pecado y del error. La primera lectura está tomada del libro del profeta Ezequiel, y allí se deja muy claro que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva para el Señor. No hay nada más especial que cuando una persona ve claro en su vida y hace un pare y enmienda su camino y redirecciona su historia y empieza a hacer realmente lo bueno, lo conveniente y lo verdadero para su propia existencia. ¿Qué nos está diciendo la primera lectura del libro del profeta Ezequiel? Que para comenzar un camino de conversión hay que empezar también a reconocer ante Dios que somos culpables. Hay personas que continuamente están echándole la culpa a los demás de sus desgracias, de sus frustraciones, de su infelicidad, y en cierto modo no se reconoce que se tiene también parte y culpa en las situaciones. Yo creo que el crecimiento espiritual se mide en la medida en que nosotros también delante de Dios asumimos lo que nos corresponde a nuestra propia historia,
lo que nos corresponde a nuestra verdad moral a los ojos de Dios. El pecado siempre produce muerte. Por eso la opción en la primera lectura es cuando el Señor dice que delante de nosotros hay vida y muerte, que la vida está en seguir sus caminos, la muerte está en seguir haciendo lo que se venía haciendo y que está llevando a la persona al abismo, a la perdición. Las manos del bien son las que el Señor quiere desatar, porque tal vez en el camino de la vida se han usado mucho las manos para sembrar el mal, para meter las manos en la obra también de la maldad de este mundo. La conversión implica eso, que Dios desate nuestras manos para el bien. Creo que es necesario que aclaremos también que la conversión lleva a la reconciliación. Hay personas que dicen estar convertidas, estar cerca de Dios, que se han vuelto de cara a Dios, pero no dan el paso a la reconciliación. Cuando se trata de perdonar a alguien que les hizo tanto daño, perdonar al propio esposo o a la propia esposa, y siempre retienen ese sentimiento negativo porque hay una atadura por el dolor, por el trauma, por la misma situación que se ha vivido disfuncionalmente en la vida de la pareja, en la relación. Creo que para tener la paz realmente que el Señor da como fruto de su Espíritu, es necesario entender que la conversión es volvernos al Señor escuchando y recibiendo su palabra. Nos convertimos a la palabra de Dios, pero uno de los frutos de la conversión es la reconciliación, que tú puedas pasar capítulos de tu historia en paz, que puedas decir, me tomó tiempo, pero perdoné a esta persona. Ya queda claro lo que Dios hizo con esa persona en mi vida, porque vino, ya no está, pero puedo decir con libertad, la he perdonado, y lo que más me preocupa es que esté bien y oraré por esa persona. Recapacitar para reconocer la culpa toma tiempo, y eso es lo que muchas personas no tienen tiempo, porque les da miedo encontrarse consigo mismo para recapacitar y darse cuenta del grado de su responsabilidad, de su error, de su pecado. Por eso nadie es tan víctima de una situación cuando se trata de mirar la desgracia que hay veces visita el mismo ambiente de la familia, el mismo hecho del matrimonio, porque cuando se ha fallado, se ha pecado, en cierto modo hay un grado también de responsabilidad de la esposa, que por omisión no hizo lo que tenía que hacer, que por omisión dejó de lado su responsabilidad, sus deberes de Estado. Necesitamos tomarnos tiempo. El hombre de hoy, la mujer de hoy, le da miedo encontrarse consigo mismo, encontrarse en su corazón, tomarse el tiempo para mirar en qué se ha fallado, en qué la vida ha dejado realmente de tener la luz y la claridad, que es la única fuerza que podrá venir de Dios. Luz y claridad son fuerza que viene de Dios para afianzar nuestro camino. Hermanos, la Cuaresma es tiempo de reconciliación con Dios y con los hermanos, y por eso vendrá el Evangelio de este día a decirnos que la conversión implica reconciliación. Si tú vas a presentar la ofrenda en el altar en esta Cuaresma, si vas a un retiro, si vas a servir a un retiro incluso, tienes que pensar, ¿cómo voy a ir a servir cuando no estoy en paz? Cuando no estoy en paz ni con mi hermano ni con mi hermana. ¿Cómo me acerco al altar de Dios a comulgar cuando sé que en muchos momentos retengo esos sentimientos, sigo hablando mal de esa persona, la sigo destruyendo? O sea, es vivir en un fariseísmo, no tiene sentido, no tiene fuerza ante el hecho mismo de lo que significa que tu vida sea una vida de justo a los ojos del Señor. Creo que vale la pena recordar que la reconciliación, como Dios lo implica, es conversión, y por eso cuando recapacitamos en orden a nuestro deseo de conversión y nuestra realidad de pecado,
debemos emprender un camino siempre de regreso hacia Dios. Darnos cuenta que lejos de Dios hemos cometido muchos errores, hemos hecho mucho daño cuando te has alejado del Señor y has querido hacer de tu vida lo que tú has querido, y de la ley de tus caprichos y de tu forma legalista de esa ley has querido hacer tu mundo, y por eso has dañado a muchas personas. Lo que Cristo pide de nosotros en cuanto a la reconciliación con los hermanos es nuestro empeño sincero. No es necesariamente que logremos hacer muchas cosas, porque tú no vas a enmendar todo el daño que has hecho de la noche a la mañana, pero el Señor lo que ahora está pidiendo es sinceridad, que se te note que estás haciendo un intento por amar a esa persona, por orar por esa persona que te ha hecho tanto daño en tu propia vida. Es preciso, pues, hermanos, que cada día nosotros entendamos que hay que orar con confianza, con esperanza, porque el Señor Él es el que es capaz de ayudarnos a salir al encuentro del hermano. Si es por nosotros, evadimos siempre la persona con la cual debemos reconciliarnos. Jesús nos invita a una perfección, a una decisión radical del corazón, renovarnos por dentro, que no se trate tanto de la apariencia de demostrarle a los demás que eres justo, que cumples con la religión, que eres orante, que eres persona de misa diaria. No, se trata ahorita de demostrar desde el interior que eres una persona que estás trabajando la bondad de Dios en tu corazón, has decidido hacer bien, has decidido amar, has decidido perdonar. Ese es el trabajo que el Señor espera realmente de nosotros en esta Cuaresma. Cristo nos muestra, pues, que si en nosotros hay odio, hay desprecio, no podemos estar en comunión con Dios. Una persona que está odiando, está despreciando, siempre está desprestigiando a la otra persona, no puede estar en comunión con Dios, porque esa persona a la que odias o desprecias será hasta el final de tus días hijo de Dios. Entonces estás contradiciéndote cuando estás diciendo que tienes una buena relación con Dios. La manera de vencer al enemigo no es aplastando a la persona. La mejor manera es separando al pecador de su pecado. Cometió su error, pero es mi hermano de sangre, es mi hermana, es tu esposo, es tu esposa. Lo sigo amando en gratitud y en bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido viernes para todos.